una de nuestras misiones es ubicar, encontrar a esos empresarios de los que hemos estado hablando, el que comparte valores, el que sí está al pie del cañón, y lo destacamos, lo reconocemos, lo galardonamos, como Casa Editorial, como publicación. ¿Qué opina usted de esta labor? Me parece muy loable, pues felicitarles. Yo creo que aquí en Colombia nos hace falta eso. Tenemos que atraer al empresariado, fortalecerlo, apoyarlo, porque también en el país a veces, en Colombia, es difícil ser empresario. No es fácil. A muchos les toca demasiado duro levantar una empresa. Buenos días, amigos de Editorial Progreso Iberoamericano, amigos de Publicaciones Potencia Mundial de la Vida. El día de hoy nos encontramos en Bogotá, Colombia, con uno de los líderes políticos más emblemáticos en este momento, Ali Bantu. Muchas gracias por recibirnos en tu oficina. Bienvenido, Rogerio. Bienvenido, Colombia Potencia Mundial de la Vida, Colombia, y gracias por el espacio. No, pues muchísimas gracias por recibirnos, por este espacio que haces en tu agenda, que debe estar apretadísima para poder platicar con nosotros acerca de los desafíos que se vienen en este momento. Hay que hacer siempre posible el encuentro para el diálogo, para poder caminar juntos por la libertad de la humanidad en su conjunto. Ese es el desafío. Es el desafío principal. Así es. ¿Qué sigue en estos momentos en Colombia, de este lado? Pues primero nosotros estamos trabajando de manera ardua para darle continuidad al primer gobierno popular, progresista, del pueblo genuinamente, que llega a la Casa de Nariño, una casa que ha estado reservada para las élites, para las oligarquías, y no precisamente para el pueblo. Por primera vez esa casa es hoy una casa que está abierta al pueblo, a las demandas del pueblo colombiano, que por más de 200 años de vida republicana vienen exigiendo los estudiantes, las mujeres, los pueblos afros, indígenas, los obreros, los campesinos. Sí. ¿Desde qué trinchera le ha tocado pelear a usted en esta parte del primer gobierno de Gustavo Petro? ¿A quién hubo que convencer? ¿Con quién hubo que platicar? ¿Qué intereses del pueblo se defienden desde esta oficina, Ali? Bueno, mi trinchera siempre ha sido la calle. Sí. La calle, los barrios populares, las esquinas, donde la vida siempre pues, se defiende con las uñas, con los dientes. Y desde allí hemos venido acompañando a víctimas de violencias de Estado, especialmente a jóvenes asesinados por la policía, a jóvenes asesinados por el ejército, atrapados entre la delincuencia y un Estado que no protege, sino que por el contrario empuja a gran parte de su población, especialmente a la juventud y a la niñez, a las fronteras de la delincuencia y de la muerte. Sí. Creo que ese es un trabajo muy difícil en un país que asesina literalmente o permite que se asesine a cientos de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, y como abogado defensor de derechos humanos pues es una situación bien compleja, es casi que andar con un ataúd en la espalda en Colombia, es una situación muy triste. Seguimos siendo el país con más líderes ambientales, líderes sociales, defensores de derechos humanos asesinados todos los años. Ese es un flagelo que aún este gobierno tampoco ha podido dar respuesta y que seguimos desde esta trinchera acompañando a muchas madres que les toca enterrar a sus hijos. Bueno, es que en 3 años es muy difícil, en 4 años está complejo, pero es un buen inicio. Total, ese es el camino que toca seguir recorriendo porque las estructuras del poder mafioso, aliado también al narcotráfico, aliado al crimen en Colombia, pues son estructuras que tienen más de 2 siglos. Y en ese sentido, pues no va a poder solucionarse en 3 años, que es un ápice de la historia republicana de este país. Por eso la importancia de la continuidad en este momento, ¿cierto? Por eso estamos trabajando de manera 24/7 para darle continuidad a este gobierno, para mandar los mensajes al pueblo colombiano y pues luchando también con los grandes medios hegemónicos que pues en medio de su relato han querido decirle al pueblo colombiano que no vamos por buen camino, cuando todos los indicadores económicos, sociales, incluso de reducción de homicidios,
nos indican que vamos por el mejor camino que podemos tener como país. Así es, con una tendencia positiva, bien. Sí, muy bien, muy bien. Yo creo que este gobierno está haciendo posible muchos sueños en Colombia. Uno de ellos, la reforma agraria, que ha sido una de las raíces del conflicto colombiano, uno de los problemas más estructurales de la desigualdad en el país. Y el presidente Petro ya casi está entregando 700.000 hectáreas de tierra a los campesinos, a las campesinas. El acuerdo de paz se planteó desde sus inicios la posibilidad de entregar 3 millones de hectáreas de tierra. El presidente Petro, antes de que termine el gobierno, aspiramos logre 1 millón de hectáreas. Es un logro demasiado importante en uno de los países que no se ha permitido la reforma agraria, cuando casi que todos los países del mundo ya avanzaron hace 100, 150 años en eso. Colombia aún sigue la tierra concentrada en manos de unos pocos. El 1% concentra cerca de la mitad de la tierra productiva en Colombia. Wow. Ese es el problema fundamental de la desigualdad, de la pobreza en Colombia. Y por eso creemos que este gobierno va por el mejor camino posible que podemos ir. Muy bien, pues muchas felicidades. Desde el mundo los estamos viendo como unos grandes gestionadores de misiones. Han avanzado bastante, han logrado muchísimos objetivos. Pero lo más importante ahorita es qué pasa con el día a día del colombiano. El día a día del colombiano es tratar de solucionar la papa. Sí. Solucionar el uniforme del niño, de la niña que va al colegio, de la mamá que se levanta a las 5 de la mañana a preparar la comida para que sus hijos vayan a la escuela y ella poder irse al trabajo. Y creo que este gobierno también tiene mucho que decir allí. Acabamos de reducir la jornada laboral, acabamos de recuperar el recargo nocturno que habíamos perdido en la época de Uribe. Los trabajadores hoy pueden estar con la tranquilidad de que se están recuperando los derechos laborales. La reforma laboral es una realidad y es gracias también a este gobierno. La cotidianidad del colombiano, de la colombiana es luchar, es la berraquera permanente, la lucha constante por sacar a su país adelante, por sacar a su familia adelante, por luchar contra la violencia que se niega también a salir de este país. Pero aquí hay un mensaje también, digamos, muy importante, y es que definitivamente la mayoría de los problemas que tenemos como país están asociados a la desigualdad estructural, la injusticia social que tenemos como colombianos, el tema de la violencia, el tema del acceso a oportunidades, los derechos básicos, la vivienda, la salud, la posibilidad de acceder a una educación de calidad. Hoy en Colombia tenemos una situación bastante positiva en el marco del gobierno relacionada con el acceso a educación superior. Aquí ha sido un privilegio siempre. Parte del desafío de este gobierno fue que la matrícula de las universidades puedan llegar a 0 y estamos ya en el 97%. Es decir, hoy otro logro muy importante de este gobierno es que estamos alcanzando casi que doblando el número de estudiantes universitarios. Cuando llegó este gobierno en 2022, hoy estamos llegando a 1 millón y habían 500.000 estudiantes. De jóvenes que antes no tenían oportunidades. Que antes no tenían oportunidades. Yo vengo de esa juventud y de esas familias que les ha tocado con uñas y dientes sacar a sus hijos adelante. Soy el hijo de Rosalba y Antonio, quienes tuvieron 15 hijos. Ajá. Mi mamá tuvo 10 hijos, tuvo 5 con mi padre, hoy 7 estamos con vida. Y tengo que decir que fui el primero de 7 hermanos, de 15 hermanos con los de mi padre, con los hijos de mi padre, que terminó una carrera universitaria. El primero. Pues mi mamá, pues obviamente mi padre tampoco estuvo en la universidad, mis abuelos, mis bisabuelos, ninguno pasaron por la universidad. Abogado de profesión. ¿Dónde estudió usted allí? Yo estudié aquí en Bogotá, en la Universidad Autónoma. Ingresé allí porque era la casa de la juventud comunista, por eso ingresé a la Universidad Autónoma. Quería conocer más allá de las clases que dictan los profesores, que a veces no cuentan la historia de lo que somos. Cuentan su historia. Cuentan su relato. Ellos, su narrativa. Su narrativa, y por eso creo que hay que vivir la universidad. Así y yo intenté vivirla en toda su
En su plenitud. En su plenitud, exactamente, en su plenitud, en su contexto. Y allí empecé digamos que mi periplo por el movimiento estudiantil universitario. Empecé a formarme en la tradición radical negra. Empecé a conocer líderes independentistas, líderes que lucharon contra la esclavitud, contra el racismo, contra el colonialismo. Y fue una formación que adquirí en las aulas, pero no propiamente con profesores, sino por mi propia cuenta. Y creo que esa experiencia me llevó a los derechos humanos, sí, a conocer a líderes políticos como Iván Cepeda, que me inspiró también para defender derechos humanos en Colombia. Sí, qué interesante. Está usted muy joven. ¿Qué edad tiene Ali? Tengo 38 años. 38 años. ¿Cuántos luchando por la justicia social? Bueno, yo mi primera lucha empezó en la escuela. Sí. Empezó en la escuela. Cuando estaba haciendo noveno bachillerato, nos llegaron unos computadores viejos al colegio, computadores para buscar, se llamaba el programa. Y nosotros ya nos íbamos a graduar y los computadores llevaban como 2 años ahí en un aula que las tenían metidas y nunca habíamos encendido un computador. Como nos íbamos a graduar, nos reunimos una vez los estudiantes de noveno, sí, bachillerato, y dijimos, hay que hacer algo porque pues nos grabamos y no vamos a saber encender un computador, sí, y hoy el mundo es simplemente computacional. Sí. ¿Qué hicimos? Empezamos a protestar porque no había energía en el pueblo. Entonces cerramos la alcaldía, cerramos el banco, cerramos el hospital, cerramos absolutamente todo para que el gobierno nacional nos escuchara o el departamental. Sí nos escucharon. Y sí nos escucharon. Si nos escucharon fue mi primera experiencia como activista que realmente empezó pues desde la época del colegio. Y como una lucha pequeña lo ha traído hasta las grandes esferas de la política actual. Exactamente, me di cuenta que no era la situación simplemente de Timbiquí, del pueblo donde soy, Timbiquí, Cauca, sino que es una realidad que vive tristemente la mayoría de colombianos y colombianas. Somos un país con cerca de 20 millones de personas en situación de pobreza y que también hay que decirlo, este gobierno ha logrado en estos 3 años sacar a cerca de 2 millones de personas de la pobreza. O sea, los logros son realmente muy notorios. Es un gran logro. Es un enorme logro. 2 millones de vidas que cambiaron. Por hacer bien las cosas de este lado. Por hacer bien las cosas de este lado. Creo que este gobierno sí o sí debe reelegirse. Yo considero que la reelección no es del todo mal, ¿sí? Y creo que 4 años son muy poquitos para lograr las transformaciones, superar los rezagos históricos que tenemos como país y superar los problemas estructurales que tenemos como nación. Y a veces 4 años para un gobierno es realmente muy poco. Es muy poco. Es muy poco. Entonces, sí o sí tenemos que darle continuidad, seguir profundizando y radicalizando la democracia colombiana para que definitivamente pues, la gente aquí pueda aspirar a tener una vida digna. Sí, por supuesto. Por supuesto, que el que menos tiene, viva bien. Viva bien, porque si no, pues tampoco los empresarios van a poder vivir bien. Así es. En un país con tanta violencia, lo que activa la violencia en una sociedad son las grandes injusticias que se cometen contra su propia sociedad. Así es. Contra la niñez, contra la juventud. Yo lo digo a veces de manera jocosa y hay que tumbar las puertas que cierran las oportunidades al pueblo. Sí. Porque, y por eso decidí también meterme como en la política. Yo entiendo la política como una forma de defender la vida, como una forma de exigir más justicia. Y tristemente, Colombia es un país que lamentablemente le ha cerrado las puertas a la mayoría del pueblo para hechos básicos. Por ejemplo, la región del Pacífico, de donde soy, no hay ni siquiera agua potable en los hogares. Buenaventura es el principal puerto de Colombia y Buenaventura no tiene agua potable. Entonces es muy triste. Y estamos hablando de la región, una de las regiones más biodiversas del planeta, donde hay aguas, ríos, llueve todos los días y aún así no hay agua potable. Yo creo que hay una responsabilidad no solo del Estado, sino también de los empresarios. Sí. ¿Sí? Cómo desde el sector empresarial
asumen también una responsabilidad social distinta a la que históricamente se ha asumido, que es muchas veces simplemente la acumulación de riquezas sin límites, mientras las mayorías colombianas viven en una situación de absoluta pobreza e indignidad. Así es. Necesitamos empresarios empáticos, honestos, transparentes, que quieran trabajar para ellos, pero también que alcance para los demás, ¿no? Sí, obvio, hay que desarrollar las fuerzas productivas en el país. Hay que aprovechar que este país es bello y hermoso y sobre todo que tenemos todos los climas. Sí. Aquí podemos literalmente convertirnos en una potencia mundial de la vida, pero una potencia mundial también para la producción de alimentos, para resolver uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad hoy, y es precisamente el hambre. Sí. El hambre nos está costando cerca de 9 millones de personas que mueren cada año en el mundo. Sí. Sí. Cada año en el mundo. Es decir, el hambre cobra más vidas que la misma violencia en el mundo, sí, que los más de 61 conflictos armados que hoy tenemos en el mundo. Es un tipo de violencia silenciosa. Es un tipo de violencia que quienes tienen hoy los medios productivos, quienes tienen hoy que acumulan las riquezas, pues tienen una responsabilidad. Sí. Y es que, bueno, a nadie entierran con plata, ¿no? Nadie, todos nos vamos con lo mismo. Todos nos vamos con nada. Sí. Y en ese sentido creo que el fin de la vida, es decir, toda vida debe tener un propósito, y no creo que sea la acumulación. Yo creo que hemos venido también a intentar ser felices. Sí. Y no creo que la codicia desmedida, la acumulación desmedida, el intentar querer ser dueños de un planeta que nos pertenece a todos y que debemos cuidar, sea el objetivo de la vida. Creo que no. Creo que en este planeta alcanza para todos y para todas. Y por tal razón, quienes hoy tienen las fuerzas productivas en sus manos, pues deben permitir que los demás puedan vivir con dignidad. Sí, sin lugar a duda. Ali, esos grupos que normalmente son hechos a un lado, ¿no? La comunidad LGTB, la comunidad de los afrodescendientes. ¿Qué sucede hoy en Colombia con esos grupos? Nosotros venimos de un proceso constituyente del 91, donde ciertos sectores de la población y una guerrilla que fue el M-19, con cierta apertura democrática por primera vez en el país, se dio un diálogo que permitió de alguna manera tener una constitución que en su parte dogmática, en su parte de los principios, los valores, los derechos fundamentales, permitió al país soñar. Sí. Sin embargo, fue una constitución que en su parte orgánica se le entregó al mercado. Se entregó el Estado al mercado, se le entregó los derechos al mercado. Y esa gran contradicción, hoy pues tenemos resultados que estamos intentando en este gobierno corregir, entre ellos el sistema de salud, que nos ha cobrado ya millones de personas que han muerto simplemente por no tener acceso a salud, por enfermedades que son curables, mientras los privados se quedan con billones de pesos en el sistema de salud. Y por eso este gobierno ha venido planteando la necesidad de una urgente reforma al sistema de salud. Y digo esto para volver a la pregunta, porque así como estos derechos fundamentales pues han tenido ciertos privilegios para algunos y para otros simplemente ha significado la muerte o no tener la posibilidad de acceder a estos derechos. Cuando se trata de comunidades o el pueblo afro, comunidades indígenas, campesinas, la comunidad LGTBIQ+, estos derechos se terminan siendo un mero sueño, una mera ilusión, porque con ellos, sí, simplemente se quedan en una promesa de la Constitución. Estos derechos se han convertido en privilegios para algunos. Y lo vemos también en las políticas de seguridad, cómo la fuerza pública persigue a ciertos cuerpos, persigue a ciertas personas, sí, privilegia el castigo antes que la protección. Quizá no de manera institucional,
pero sí en la vida práctica. No, yo sí creo que aquí hay un Estado que hay que desmontar. Yo creo que hay un Estado que hay que desmontar, un Estado que tal cual como está diseñado no está precisamente para garantizar la vida de la gente. El otro día yo levantaba la voz en un auditorio que estábamos compartiendo con Iván Cepeda y varios candidatos del pacto histórico, porque la Registraduría Nacional estaba diciendo que simplemente iba a poner algunas mesas en ciertos territorios del país para que la gente saliera a votar. En este país se habilitan cerca de 13.500 mesas para votar para las elecciones y estaban reduciéndolas a 6.000, con el argumento de que habían territorios donde simplemente no podían garantizar la seguridad. Es decir, no podían garantizar que la gente pudiera decidir. Decidir es un derecho que es básico en una democracia, el derecho a elegir, el derecho a votar. Y entonces yo decía, pero ¿cómo así? Así nomás quitan así nomás le quitan el derecho a los ciudadanos, a las ciudadanas, y tenemos que simplemente quedarnos callados. Y eso pasa no solo con el derecho a elegir y ser elegido, sino con todos los derechos en Colombia. A mí me parece muy loable lo que vienen haciendo en México relacionado con que intentan por lo menos reformar el sistema de justicia. Elegir a los jueces. Yo creo que elegir los magistrados. Yo creo que allí hay un desafío que están nuevamente los mexicanos intentando innovar. Ojalá funcione, porque creo que si funciona, muchos países van a seguir el ejemplo de México. Colombia tiene un sistema de justicia que yo lo he dicho con total honestidad, es un sistema de justicia que fracasó hace años. Años. No sé si alguna vez funcionó, porque relacionado precisamente con, y volviendo a la comunidad LGBTIQ+, a la población afro, tengo que decir que la justicia tiene un color. Aquí se castiga dependiendo tu origen, dependiendo el género, dependiendo si eres una persona empobrecida o no. Y son las personas que tú encuentras en las cárceles colombianas. Pareciera que la justicia se organizó para controlar a cierta población, a ciertos grupos. Y la cárcel están atestadas de personas empobrecidas, racializadas, como si la pobreza fuera un delito. Eso es lo que encuentras en las cárceles colombianas. Y no precisamente quienes se apropian y se roban los recursos del Estado, los recursos de la gente. Es decir, el gran crimen aquí queda en la impunidad. Pero también a consecuencia de ello, tenemos cerca del 97%, 95% de los homicidios en Colombia terminan en impunidad. Es decir, tenemos una fiscalía, un sistema de justicia que no funciona. Si así pasa con el homicidio, ¿cómo es con los demás delitos? Sí, por supuesto. Olvidados totalmente. Entonces sí tenemos una constitución que necesita ser reformada. Porque también es cierto que la constitución que nosotros teníamos del 91 al día de hoy, al 2025, pues es una constitución distinta. Pues ha sufrido cerca de 70 reformas. Al compararlas. Compararlas son constituciones diferentes. Y yo creo que el pueblo colombiano pues también tiene que ser consciente de eso, porque muchos siguen orándole o rezándole, como yo a veces digo, a una constitución que no funcionó. Una constitución que hoy es distinta. Y por eso estamos planteando reformas para todos. Me parece también algo chistoso, porque en el 2016, con el acuerdo de paz con las FARC, tocó reformar la constitución para hacer la paz. ¿Cómo así? O sea, eso es bastante ilógico. ¿Cómo uno va a reformar una constitución para hacer la paz? La constitución debería tener todas las herramientas, brindar todos los mecanismos para que un país pueda vivir en paz o hacer la paz. Sí, básico de una constitución. Entonces, yo he venido como señalando, porque también soy constitucionalista, la necesidad de abrir un debate, un diálogo nacional que convoque a todas las fuerzas del país, a todos los actores, a todos los sectores. Y nuevamente, aquí los empresarios son fundamentales. Son fundamentales. Los empresarios tienen que asumir su papel en este país, en el país que soñamos. Si ellos quieren vivir con todas las tranquilidades, pues también tienen que permitir y ayudar para que todos podamos vivir con los mínimos, con lo básico, con lo esencial. Justicia social. Concepto de justicia social. Claro, para que ellos puedan incluso ganar más. Sí, por supuesto. Un trabajador que va a la empresa con las garantías mínimas,
pues es un trabajador feliz. Sí. Es un trabajador que va a ser más productivo. Pero un trabajador que va pensando que simplemente no le va a alcanzar para pagar el recibo del agua, de la luz, que no le alcanza para comprar los alimentos básicos de la canasta familiar, pues es un trabajador que va con muchos problemas a la empresa. ¿Cómo va a ser productivo? Pues no ¿Cómo va a ser rentable? ¿Cómo va a ser productivo? ¿Cómo va a ser rentable? Un trabajador que gana buenos salarios, pues puede comprar más, sí, puede invertir más. ¿Y el empresario qué va a pasar? Pues va a ganar más. Pero un trabajador que gane menos, que su vida sea miserable, pues no puede una economía tampoco ¿de dónde saca cabeza para trabajar, para tener buenas ideas? Exactamente. Entonces aquí pues, se le ha metido las ideas por ciertas élites y por cierta cultura también mafiosa a los empresarios de que la izquierda, que el progresismo pues es el mal de la nación, cuando los que han gobernado han sido ellos. Aquí han gobernado el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y en los últimos años, lo que hemos llamado el uribismo y el santismo. Ahí están los 200 años de gobernanza precisamente de ellos y miren los resultados. Los resultados no son los mejores. Sí. Por eso estamos diciendo, hombre, aquí la izquierda no está diciendo que hay que expropiar a los empresarios, que hay que quitarles su patrimonio, que algunos o muchos lo han construido también bajo las reglas que permite también trabajando bien. Muchos incluso pues están comprometidos con su país y han hecho buenas obras y siguen trabajando por su país y que tratan bien a sus trabajadores, pero esto implica una responsabilidad mucho mayor, mucho mayor. Entender que este país se desarrolla es con ellos ¿sí? Y con ellas, pero no sin nosotros, no sin el pueblo, así es. Que es el que pone pues, el trabajo, el que pone la fuerza para trabajar, el que pone la inteligencia para trabajar. Y ese trabajador merece, ese ciudadano merece ser tratado con todas las dignidades posibles. Así es la lucha de este gobierno. Es la lucha de este gobierno y esperamos que el próximo gobierno pues, siga siendo progresista y que siga siendo un gobierno de izquierda que está hablando desde más redistribución de los recursos del Estado, para todos los municipios que tristemente el Estado aún no ha llegado. La única forma como ha llegado ha sido a través de la fuerza, a través de ejércitos, a través de los grupos armados. Y hoy estamos diciendo que el Estado debe llegar con agua. Yo creo que sería una buena alianza entre el sector empresarial y un nuevo gobierno de izquierda y progresista, y es resolver los problemas básicos que tiene hoy la sociedad colombiana, especialmente municipios. Hoy tenemos cerca de 300 municipios que no tienen agua potable. Necesitamos a los empresarios junto a la comunidad, junto al pueblo, haciendo esos 300 acueductos. Eso va a permitir activar la economía, llevar dignidad a los hogares de Colombia y ellos podrán ganar más. Y el mundo empieza a cambiar. Exactamente. De manera positiva. Exactamente. Hay que hacer saneamiento básico en cada uno de los municipios de este país. No es que se roben la plata como algunos vienen haciendo, sino cómo haciendo las obras gana el pueblo, gana el empresario y ganamos todos. Ganamos todos. Todos. Eso es lo que quiere realmente. Eso es ser de izquierda, eso es ser progresista. Sí. No es el poco de mentiras y a veces bobadas que se dicen en los grandes medios de comunicación. Ser de izquierda es, a mi modo de ver, estar en contra de las injusticias. Y yo creo que todos los seres humanos estamos llamados a cumplir con eso, estar en contra de cualquier injusticia que se comete en cualquier parte del mundo. Para mí eso es ser de izquierda, defender la vida de todos los seres humanos y pues del planeta, ¿no? Sin él no podemos vivir. Así es, Ali. Ali, ¿qué valores, qué principios que podamos citar así con palomita, ¿no? Ir chequeando? ¿Qué valores, qué principios son los que usted comparte directamente con Gustavo Petro, que es el líder de este movimiento? El amor. Creo que para mí el presidente Gustavo Petro habla del amor, yo hablo del amor radical. El presidente Petro habla de la empatía, yo hablo de la empatía radical negra, de la solidaridad, la libertad,
creo que son valores básicos de una sociedad. La solidaridad. Yo creo que sin la solidaridad, sin esa empatía de donde vengo, yo, como dice la canción de Chucky Town, no estaría aquí contando el cuento. Sí. Mi pueblo es un pueblo, yo a veces digo un pueblo fantasma, un pueblo que fue una mina de personas esclavizadas. Se llama Coteje, queda en la parte alta del río Timbiquí, del municipio de Timbiquí. Y fue una mina donde pues, la gente trabajaba de manera forzada en estas minas. Yo vengo de esas familias. Y de alguna manera nos tocó, y les tocó a mis padres, a mis abuelos, tratar de organizar la vida, organizar los sueños y la posibilidad de estar y de ser en un territorio con todas las esperanzas rotas, como a veces digo, sin ninguna posibilidad de un futuro abierto, de imaginarlo siquiera. Y aún así, pues fue posible que entre la comunidad pudiéramos construir y tejer valores que nos permitieron pues, sobrevivir. Y por eso estoy aquí, soy literalmente un sobreviviente, como muchos de mi generación, como muchos jóvenes populares en el país. Que hoy tienen voz, que hoy son escuchados. Así es. Entonces, yo ahí aprendí que uno debe compartir. El compartir para mí es un valor que no se puede negociar. Yo aprendí que el agua, por ejemplo, en mi casa, y desde muy niño nos enseñaban que uno no puede negarle un vaso de agua a nadie. Sí. Sin embargo, tenemos un Estado que le ha negado el agua a comunidades enteras. A comunidades enteras, a pueblos enteros. Y de alguna manera nos daba miedo. Incluso cuando nos peleábamos de pequeño con los amigos y nos pedían un vaso de agua, aún peleados, teníamos que ir a la cocina y buscar el vaso de agua, sacarlo de la galoneta, del galón y servirle, sí. Porque se veía como algo, o sea, lo mínimo, lo que tú no, es la línea roja. Sí, esa no se cruza. Esa no se cruza, o sea, tienes que dar el agua, sí. No se le niega a nadie. Y son dos valores con los que yo viví, es decir, la solidaridad es que tenemos que tener la empatía, y cuando hablo de empatía me refiero a esa empatía radical negra, me refiero a cómo la gente negra que vivió aquí en esclavitud se comprometió no solo a liberarse por sí mismo de la esclavitud de esas cadenas, sino que con su liberación libera a toda la humanidad en su conjunto. Y fue el ejemplo de Haití, de la revolución haitiana, sí. Fue el ejemplo de Bencos Viejo aquí con los palenques, fue el ejemplo de los líderes independentistas negros junto a Bolívar que ayudaron a liberar estas tierras, este país. Y creo que parte del legado que nosotros reclamamos son esos principios, son esos valores que están allí en la cotidianidad, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, que nos toca rescatar para seguir aportando a la construcción de la nación. Sí, por supuesto, hacer patria, ¿verdad? Hacer patria. Hacer patria. Ali, fíjese que nosotros como casa editorial, una de nuestras misiones es ubicar, encontrar a esos empresarios de los que hemos estado hablando, el que comparte valores, el que sí está al pie del cañón, y lo destacamos, lo reconocemos, lo galardonamos, como casa editorial, como publicación. ¿Qué opina usted de esta labor? Me parece muy loable, pues felicitarles. Yo creo que aquí en Colombia nos hace falta eso. Tenemos que atraer al empresariado, fortalecerlo, apoyarlo, porque también en el país a veces, en Colombia, es difícil ser empresario. No es fácil. A muchos les toca demasiado duro levantar una empresa. Los impuestos a veces son muy elevados y el Estado a veces no apoya. Conozco muchas iniciativas de jóvenes que quieren aportar a su país, que quieren ser empresarios, que quieren contribuir a su comunidad, que quieren generar empleo. Uh-huh. Pero a veces las condiciones no son las mejores. Yo creo que el Estado debe generar políticas, debe generar diálogos, conversación, la posibilidad del encuentro. Así es. Escucharlos a ellos, que ellos también puedan escuchar al pueblo, las demandas del pueblo, y que entre todos podamos
definitivamente construir esa potencia mundial de la vida en esta Así nación, es. como se llama el programa que ustedes dirigen. Así es. Muchas gracias, Ali. Mm. Ali, ¿algún mensaje para nuestros lectores? Nosotros publicamos en redes sociales, pero nuestro fuerte es el impreso. Para nuestros lectores, ¿algún mensaje que les demos en este momento para que se sumen a este esfuerzo para ser nación? Bueno, yo creo que la salvación no es individual. La salvación es colectiva. Este planeta o lo salvamos todos o nos hundimos todos. Y en ese sentido, creo que parte de mi llamado es a recoger esos valores, esos principios, y dejar a un lado un poco la codicia, dejar a un lado la acumulación sin límites y pensar en el otro, ser realmente empáticos con todos los seres humanos y con la naturaleza en su conjunto. Este planeta es bellísimo y debemos protegerlo. Qué hermosas palabras. Qué orgullo pensar que uno de los líderes políticos más importantes en este país piensa así. Lo que yo le pido de verdad al universo es que tenga todas las oportunidades de cumplir todos esos sueños para la sociedad que usted representa. Gracias, Rogelio. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en su oficina. Gracias por este tiempo, gracias por esas palabras y de verdad mis mejores deseos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Ali.